de 10 millones de pesos, el ingreso base de cotización no va a ser el 100% del honorario, sino la base va a ser el 40%. Entonces, 10 millones por el 40% serían 4 millones. Ya, ese sería mi ingreso base de cotización. O sea, sobre 4 millones es que yo aplicaría el 12.5% en salud y aplicaría el 16% en pensión. Y como esos 4 millones son superiores a 4 salarios mínimos, sobre eso le aplico el 1% a fondos de solidaridad pensional. Entonces, tengan presente lo que está señalado aquí, que ese 12.5% y ese 16% del cual estoy hablando tanto por salud como por pensión, lo tiene que asumir el independiente, pero ya no sobre la base del 100% de la remuneración o pago recibido, sino sobre la base del 40% de lo recibido. Entonces, vámonos a hacer un ejercicio. Vámonos a hacer unos ejercicios aquí. Aquí aparece. Aporte a la seguridad social de un independiente. Entonces, ya sé. ¿Cuánto es el IBC? El 40% del pago mensual de vengado. Entonces, ya yo sé que el IBC no puede ser inferior al mínimo y que el IBC máximo equivale a 25 salarios mínimos. Entonces, un ejemplo, si usted coge y le dice, no, mira, yo recibí un honorario de 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál es el IBC? Entonces usted dice, 1 millón por el 40%, 400,000 pesos. Esos 400,000 es menor que un salario mínimo. Entonces usted no va a coger y va a liquidarle la seguridad social sobre 400,000 pesos. No, tiene que ser sobre el mínimo. Entonces, al usted aplicar el IBC no puede ser inferior al mínimo, ni tanto como asalariado ni como independiente. Entonces, ¿qué otra cosa también aparece aquí? Miremos el ejercicio porque esta es la repetición de lo que habíamos mirado allá. A ver, aquí me corrige, muchacho, la plantilla. Aquí hay un error. Dice, calcular la seguridad social de un trabajador que devenga un honorario, no es salario. Por favor, me corrigen ahí. Ustedes me disculpan, pero a veces por andar, porque uno con tantos compromisos. Aquí en esta plantilla, ustedes van aquí donde dice aporte a la seguridad social como independiente. Aquí hay un error, no es salario, sino honorario. Entonces dice, calcular la seguridad social de un trabajador que devenga un honorario en el mes de 6 millones. Entonces, aplico la disposición que les había comentado anteriormente. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es el IBC. Entonces, para el independiente me dice que el IBC es el 40% del honorario. Entonces, tomo 6 millones de pesos, lo multiplico por el 40%. Eso me da 2.400.000 pesos. ¿Ya? Esa es la base. ¿Para qué? Para yo liquidar salud y pensión. Entonces, ¿qué hago? 2.400.000, que es el IBC, le aplico la tarifa del 12.5, que es el porcentaje de salud. Eso me da 300.000 pesos. 2.400.000 por el 16% me da 384 en pensión. Y para fondo de solidaridad, ¿qué hago? 2.400.000 por 0%. ¿Por qué 0%? Porque 2.400.000 pesos es menos de 4 salarios mínimos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que para yo hacer aportes a fondos de solidaridad pensional, el ingreso base de cotización tiene que ser superior a 4 salarios mínimos. Entonces, miren que un independiente que devenga 6 millones de pesos por honorario no hace aportes a fondos de solidaridad pensional. ¿Por qué? Porque su base o ingreso base de cotización está por debajo de los 4 salarios mínimos. ¿Ya? Está por debajo de los 4 salarios mínimos. Entonces, muchachos, ahí ya tienen, ya saben cómo liquidarle la seguridad a un independiente. Muchachos, aquí están estos ejercicios. Aquí están estos ejercicios. Estos ejercicios, primero me van a hacer ustedes, después que ya terminemos la sesión, después que terminen sus clases en el día de hoy, me hacen el favor y se van a poner a practicar. Se van a practicar. ¿Qué es lo primero que me van a practicar? Es calcularle la seguridad social a estos salarios y a estos honorarios. Entonces me van a coger una persona que devenga un salario de 8 millones, otro devenga 14, otro devenga 18, otro devenga 21 y otro devenga 40. Y esos mismos topes o montos me los van a utilizar para que apliquen la seguridad social como independiente. ¿Qué objetivo tiene esta actividad? Esta actividad tiene como objetivo que lo que yo les acabo de indicar en esta más de media hora de clase que llevamos, ustedes van a perfeccionar, ustedes se van a volver expertos en el manejo del cálculo de esta seguridad social y que es básica para la determinación de la retención en la fuente que vamos a ver ahorita. Ustedes me hacen el favor, ustedes tienen unos grupitos de trabajo por parejas, entonces me hacen el favor
Fue que me quedé sin internet, ese fue el problema. Yo estaba dando y bueno, ¿y qué me pasó aquí? Y es que estaba sin internet. Bueno, entonces, ya solucionado el inconveniente, les estaba mostrando esta tabla de que es la tabla de retención en la fuente. Les decía que esta tabla es para aplicársela a la retención en la fuente para cuando una persona es asalariada. ¿A quiénes más le aplicamos esta tabla? Que aunque dice tabla de retención en la fuente para ingresos laborales, también se los aplicamos a la persona que reciba honorarios, pero que tenga máximo un trabajador a cargo. Entonces, cuando una persona reciba honorario, ustedes le preguntan, ¿cuántos empleados tiene usted a cargo? No, yo no tengo empleados. Ah, usted pertenece a la cédula rentas de trabajo, entonces le aplican esta tabla. No le aplican ni el 10 ni el 11% de tarifa de retención, sino que le aplican esta tabla. Y el procedimiento para calcular la retención será el establecido en el artículo 383. Aquí está la norma. Aquí está la norma, lo que les acabo de decir, dice que la retención, el parágrafo segundo del artículo 383 dice que esa tabla de retención en la fuente, que es aplicable también al concepto de honorarios para cuando la persona tiene vinculado menos de 2 trabajadores, o sea, hasta un trabajador a cargo. Listo. En el caso cuando la persona es asalariada, hay 2 formas para calcularle la retención en la fuente. Entonces, yo le voy a indicar a ustedes el procedimiento número 1, que es el mismo que también se va a aplicar para la persona que perciba honorario. Entonces, vamos a trabajar esa parte y con eso concluimos la sesión de hoy. Ahí hay unas diapositivas que me hacen el favor y las leen, que eso nos ayuda a sustentar lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a meternos acá a un ejercicio porque les voy a dejar unas actividades prácticas. Bueno, tenemos que partir que vamos a trabajar retención en la fuente en el año 2020. El valor de la VT del año 2020 es 35.607. Partamos de ese dato. Ya, entonces aquí está, muchachos. Yo anoche les mandé a ustedes una plantilla en Word. Esa plantilla en Word, ustedes me tienen que hacer este fin de semana varios ejercicios que les voy a indicar ahora. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para calcular la retención en la fuente? ¿Por salario o por honorarios? Cuando la persona tiene hasta un empleado a cargo. El procedimiento es este que está aquí en la plantilla. Ustedes van a tomar el ingreso mensual. ¿Cuál es el ingreso mensual? El ingreso laboral o el honorario. Entonces yo le digo, muchachos, háganme la retención en la fuente a una persona que recibe 10 millones de salario. Entonces usted coloca ahí ingreso mensual 10 millones. Ya saben que es salario. O le puedo decir 10 millones de honorario, pero pertenece a la cédula rentas de trabajo. Si la persona recibe honorario y pertenece a la cédula rentas de trabajo, entonces el procedimiento, el esquema para determinar la base de la retención es esta. Y la tarifa no es el 10, sino la tabla. Lo mismo que se le aplica a la tabla del salario. Entonces, usted toma el ingreso mensual que recibe la persona y le descuenta unos ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? Lo que hemos venido trabajando, los aportes obligatorios en salud y pensión y fondos de solidaridad pensional. Esos son ingresos no constitutivos de renta. ¿Ya? Un asalariado, ¿qué ingresos no constitutivos de renta tiene? El 4% que usted le quitó en salud, el 4% que le quitó en pensión, el 1% que le quitó en fondos de solidaridad pensional. Igualmente, también tiene como ingreso no constitutivo de renta los aportes voluntarios a pensiones, pero cuando estoy suscrito a un fondo privado de pensión. Entonces miren que en la plantilla siguiente, ahí aparece qué van a tener en cuenta ustedes a la hora de calcular una retención en la fuente de un asalariado o de un independiente, qué van a tener en cuenta como ingreso no constitutivo de renta. Eso es lo primero que hay que descontar. Entonces, el 4% en salud, 4% en pensión, el 1% en fondo de solidaridad pensional, y si él de pronto hizo aportes voluntarios a pensiones al fondo privado, entonces eso también lo puedes tomar como ingreso no constitutivo de renta. ¿Ya? Si él es independiente, tendrás el aporte obligatorio en salud, que es el 12.5% sobre el IBC del 40% del honorario. Lo mismo hace el 16% de pensión sobre el 40% del honorario. El 1% en fondo de solidaridad sobre el 40% del honorario. O si ese 40% excede los 16 salarios mínimos, entonces le harás porcentajes adicionales. ¿Ya? Entonces, esos son los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, si yo tomo el ingreso mensual y le resto los ingresos no constitutivos de renta,
me da como resultado lo que se conoce como renta líquida o subtotal, ¿ya? Como renta líquida o subtotal. Cuando yo llego aquí, cuando yo tomo el ingreso y le resto los ingresos no constitutivos de renta, que ya sabemos que es, me da un valor. Ese valor yo le voy a aplicar el 40% y lo voy a dejar establecido ahí como un límite. ¿Un límite para qué? Para que usted lo tenga en cuenta que después de la renta líquida usted va a restar deducciones y rentas exentas. Y ese valor de deducciones y rentas exentas, que ya las vamos a mirar, no pueden ser superior a ese límite que usted estableció ahí. Y ahorita con un ejercicio es más fácil entender. Entonces, muchachos, cuando ustedes tienen un ingreso, le restan el ingreso no constitutivo de renta, le da la renta líquida. A la renta líquida le vas a restar la sumatoria de deducciones y rentas exentas y te da el ingreso gravable del mes. Entonces, ese ingreso gravable del mes es el que tú vas a convertir a VT y le vas a aplicar la tabla de retención que les mostré ahorita, ¿ya? La tabla de retención que les mostré ahorita. Entonces, tengamos presente que ese es el esquema. Si ustedes se ponen a mirar en una hoja en Word, yo les coloqué este esquema. ¿Para qué? Para que practiquemos, porque esto es lo teórico. Ahora vámonos a lo práctico. Vámonos a lo práctico. Pero miremos a ver, ya sabemos que forma parte de los ingresos no constitutivos de renta, ya saben cómo se calculan, cómo se determinan. Entonces, vean ustedes lo importante que fue la primera sesión que hice con ustedes de indicarles cómo se calcula la seguridad social, tanto del asalariado como el independiente. ¿Listo? Ahora miremos a ver cuáles son las deducciones y rentas exentas. Recuerden que para yo calcular la retención tengo que someter a este proceso de depuración. Ustedes miran ahí que la renta líquida, ¿cómo se determina? Y después de la renta líquida yo voy a restar las deducciones y las rentas exentas para hallar que el ingreso gravable sobre el cual voy a calcular la retención. Entonces, ¿qué son deducciones? Anoten ahí en sus apuntes artículo 387 para que me hagan el favor y lean. ¿Cuáles son las deducciones que ustedes pueden, que se le pueden aceptar a una persona asalariada o a un independiente, ojo, a un independiente que reciba honorarios o servicios y tenga máximo un empleado a cargo? Entonces, ¿qué deducciones tiene derecho? Dependientes. Dependientes. ¿Qué es dependientes? Como su nombre lo indica, ¿quiénes dependen de esa persona? Por ejemplo, yo tengo derecho a dependientes. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos. Los hijos son dependientes de uno. Entonces, cuando uno tiene hijos, la norma dice, hijos menores a 18, todo el que tenga hijos menores a 18 años ya tiene derecho a dependientes. También tiene derecho a dependientes, también puede ser dependiente de uno, la esposa o el esposo, puede ser el papá, la mamá, pueden ser hermanos. Entonces, muchachos, me hacen el favor, ustedes se van a leer el artículo 387 y cuando yo les pregunte, muchachos, ¿un hermano suyo puede ser dependiente para efecto de la retención? Ustedes me dicen, sí, profesor, solamente en este caso. Si yo les pregunto, ¿sus papás pueden ser dependientes de ustedes? Sí, profesor, en este caso. ¿Su esposa o esposo puede ser dependiente? Sí, profesor, en este caso. ¿Cómo me van a responder ustedes cuando ustedes se hayan leído el artículo 387? Entonces, lo más seguro que tiene una persona es que dependiente, ya el que tenga hijos ya tiene derecho a solicitar ese beneficio como deducción. Ahora, ¿qué me indica la norma? Me dice que si yo tengo hijos, yo tengo derecho a descontar hasta 32 VT mensual como dependiente, pero me pone un límite, me dice que esas 32 VT que suman 1.139.000 pesos no pueden ser superior al 10% del ingreso. Un ejemplo, si usted se gana 5 millones de pesos de salario, ¿cuánto sería su dependiente? La deducción por dependiente. Entonces usted dice, bueno, 32 VTs. ¿Cuántos son 32 VTs? 1.139.000. Pero entonces la norma dice, ojo, usted tiene derecho a 32 VTs, que es 1.139.424 en el año 2020. Pero ese valor no puede ser superior al 10% del ingreso del mes. ¿Y cuánto es el 10% del ingreso del mes? 5 millones. Entonces, si yo a los 5 millones le aplico el 10%, me da 500. Entonces, yo no puedo restar como dependiente 1.139.000 porque ese valor excede el 10% del ingreso del mes. Entonces, yo en este caso como dependiente tendría que restarle 500.000 pesos a la base de retención, no el 1.139.000. Lo mismo también que me da derecho a tratar como una deducción la salud prepagada o los planes de salud privada que tenga el trabajador. ¿Cuánto puedo descontar en el mes? Hasta 16 VTs. ¿Cuántos son 16 VTs? 569.712. Un ejemplo, si yo pago salud prepagada mensual de 1 millón de pesos
¿Cuánto puedo descontar? La norma me dice que máximo 16 VTs. Muy a pesar que yo pago 1 millón de pesos en salud prepagada, no puedo descontar el millón, sino que puedo descontar solamente 569.712. O la otra, yo pago 300.000 pesos mensuales en salud prepagada. Esa salud prepagada no es la que estoy pagando este año, sino ya tienen que considerarla la del año pasado. Entonces, si yo pagué 300.000 pesos en salud prepagada, ¿cuánto voy a descontar? ¿300 o el límite? No, voy a descontar 300 porque fue lo que realmente pagué. El límite solamente lo voy a utilizar cuando yo pagué una salud prepagada superior a 16 VTs. Un ejemplo, que pagué 1 millón de pesos en salud prepagada y yo sé que no puedo descontar el millón, sino que puedo descontar solamente el límite, que es 569.000 pesos. ¿Qué otra cosa puedo tratar como una deducción para efecto de depurar y bajar la retención en la fuente? Que yo le aporte al pagador de mi empresa, le aporte que yo pagué intereses por préstamo de vivienda. Ojo, intereses, no pago a capital, sino intereses que se haya pagado. Y aquí el límite es hasta 100 VTs. ¿Eso qué significa? 100 VTs son 3.560.700. Si yo pagué 2 millones de pesos de intereses por préstamo de vivienda, yo se lo entrego al pagador y al pagador, ¿él qué hace con ese certificado? Me lo baja de la base de retención como una deducción. Entonces, ya aquí tengo las 3 deducciones más importantes, muchachos, con sus limitantes y todo, artículo 387. Ahora, ¿qué otro beneficio tienen los trabajadores o los independientes que pertenecen a esta cédula? Que ellos también tienen derecho a disminuir las rentas exentas. ¿Qué rentas exentas tiene derecho las personas asalariadas o los independientes que forman parte de esta cédula? Tienen derecho al aporte voluntario a pensiones o ahorros en cuentas AFC. El ahorro voluntario a pensiones es que de pronto a mí me quitan para pensión 500.000 y yo le digo a mi patrono, mire, yo quiero que usted me lleve no 500, sino quiero que me lleve 1 millón adicional. Entonces, eso sería ya, lo que exceda de lo obligatorio es voluntario. Entonces, eso es un ahorro voluntario. ¿Y qué permite eso? Que cuando usted hace aportes voluntarios a pensiones, ese aporte voluntario a pensión, usted lo puede retirar cuando usted quiera. Ya, si usted lo llega a necesitar, lo retira. Y si no necesita retirarlo, pues entonces, ¿qué pasa? Que la base de pensional se te va a incrementar y tú puedes o cotizar las semanas de una forma más rápida o puedes tener una mayor base de cotización para la pensión. Y lo mismo las cuentas AFC, que las cuentas AFC también son estímulos que te dan a ti para que tú hagas ahorro. Me hacen el favor y me van a leer los artículos 126 raya 1 y 126 raya 4 del Estatuto Tributario. Les repito, artículos 126 raya 1 y 126 raya 4 del Estatuto Tributario, los cuales hablan sobre el ahorro voluntario a pensiones y ahorros en cuentas AFC. Y el otro beneficio usual es el establecido en el artículo 206, numeral 10 del Estatuto Tributario, que habla de la renta exenta laboral del 25%, ¿ya? Que ya les voy a indicar cómo se calcula. Entonces, aquí yo tengo 3 deducciones, tengo 2 rentas exentas. Pueden haber muchas más, pero para empezar vamos a trabajar con estas 3 deducciones y vamos a trabajar con estas 3 rentas exentas. Son 3 rentas exentas porque hay un ahorro voluntario a pensión, hay un ahorro en cuentas AFC y hay la renta exenta laboral del 25%. Que esta renta exenta laboral del 25% inicialmente fue creada para que todo asalariado como mínimo se le considerara un 25% de su ingreso laboral como exento. Eso a mediados del año 2018 fue extendido también a los independientes que devengan honorarios y servicios. Entonces, una persona que devenga honorarios y servicios, pero que pertenezca a la cédula rentas de trabajo, también tiene derecho a que un 25% del honorario o del servicio sea considerado como renta exenta. Eso, por extensión, adquirió ese beneficio. A ver, ¿qué les decía yo a ustedes? Que las deducciones, que ya saben cuáles son, más las rentas exentas, el valor que ustedes calculen para disminuir la base de retención, ese valor no puede exceder del 40% del límite, que yo les dije. ¿Cómo se liquida el límite? Yo tomo la renta líquida y le aplico el 40%. Ese sería el límite. Ya yo pienso que vamos a mirar un ejercicio que es mejor con un ejercicio. Aquí está.
Miremos aquí el ejercicio que veníamos trabajando en la clase pasada y ubiquémonos en la mitad de la diapositiva. Ustedes ven ahí donde dice tope máximo, dice límite de rentas exentas y deducciones, dice tope 40%, hasta 420 VTs. O sea que el tope máximo de ese 40% son 14.393.000. Entonces miren ustedes aquí tienen, ubiquémonos en la columna de la izquierda, tengo un salario de 10 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto me quitan en salud? 4%. ¿Cuánto me quitan en pensión? 4 en pensión más 1 de solidaridad, me están quitando 5. Entonces, eso me da 500.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me quitaron? Me quitaron 400 en salud y 500 en pensión. Entonces, ¿eso cómo lo voy a restar? Como un ingreso no constitutivo de renta. No tengo aportes voluntarios a pensión. Entonces, 10 millones de salario, le descuento salud y pensión, que sumó 900, ¿cuánto me queda de subtotal o de renta líquida? 900. Esos 900 le aplico el 40% para ver cuál es el límite. Entonces, 900 por el 40%, miren aquí abajo me da 3.640.000. Entonces, esos 3.640.000, ¿para qué son? Para que usted lo tenga presente, de que hacia abajo, entre deducciones y rentas exentas, usted no puede descontar un valor superior a 3.640.000. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar a ver este caso del trabajador que tiene. Entonces, ya yo hallé la renta líquida. Ahí donde dice subtotal 9.100.000, eso es lo mismo que renta líquida. Y estos 3.640.000 es el límite que ya yo establecí para, como especie de un semáforo, tenerlo ahí presente, de que lo que voy a deducir ahora no puede ser superior a ese monto. Entonces, en el caso de lo que yo vaya a deducir ahora sea superior a ese monto, entonces a los 900 le descontaría los 3.640.000 y no el valor de lo que yo voy a sumar como deducciones o rentas exentas. Entonces, vamos a mirar aquí el caso para el ejemplo este que yo les estoy indicando aquí. El trabajador que tiene derecho, me dice que tiene $500 por intereses de vivienda y llevo 400.000 por salud prepagada. ¿Cuánto suma eso? Eso suma 1.900.000. Estos tres conceptos, dependientes, intereses de vivienda y salud prepagada, son deducciones. Son deducciones. Entonces ya llevo 1.900.000. Y me dice el ejercicio que él tiene derecho a tratar 500.000 pesos como incentivos de AFP y AFC, aporte voluntario a pensión. Entonces, 500.000. Entonces ya llevo 2.400.000. Y el límite son 3 millones y algo. Entonces me dice que tiene derecho a otra renta exenta, que es la renta exenta laboral del 25%. Tiene 1.675.000. Tiene 1.675.000. Muchachos, ¿de dónde sale el 1.675.000? Colóquenlo ahí en sus apuntes. El 1.675.000 hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula? Anoten ahí, ¿cómo se calcula de dónde sale el 1.675.000? Ustedes toman aquí el subtotal o renta líquida. El subtotal o renta líquida, ¿cuánto les dio? 9.100.000. Entonces, cojan 9.100.000 y le van a restar el total de deducciones. ¿Cuánto sumó el total de deducciones? Sumó 1.900.000. Y le van a restar el incentivo AFP, AFC, que fueron 500. Entonces, 900 menos 1.900.000 menos 500, ¿cuánto me da? Eso le da un valor. Ese valor que le dé ahí lo multiplican por el 25%. De ahí sale el 1.675.000. Entonces, así se calcula
la renta exenta esa del 1.675.000. No sé si tienen alguna pregunta sobre este puntico aquí para que ya sepan de dónde salió ese 1.675.000. Entonces, mire, ¿qué me dice? Yo tengo una renta líquida de 9.100. Tengo un límite de 3.640.000. Entonces, calculo cuánto son las deducciones y las rentas exentas que el trabajador tiene de derecho. Entonces, ya esas deducciones, ¿saben cuánto suman? Esas deducciones y rentas exentas, mire aquí donde dice subtotal rentas exentas y deducciones del mes, suman 4.075.000 pesos. ¿Y qué habíamos determinado previamente? Que habíamos calculado un límite y el límite me dio 3.640.000. ¿Eso qué significa? Que las deducciones y rentas exentas que está solicitando el trabajador exceden el límite. Entonces, como exceden el límite, entonces yo voy a utilizar el límite como monto máximo para restárselo a la renta líquida. Entonces, ¿qué hago? Tomo los 9.100.000, tomo los 9.100.000 que están aquí en el total y no le resto los 4.075.000, sino que le resto 3.640.000. Eso, al restar 9.100.000 menos 3.640.000, ¿cuánto me queda el ingreso gravable? De 5.460.000. 5.460.000. Entonces, ustedes, que aquí de 10 millones de pesos que recibió el trabajador, solamente se van a someter a retención en la fuente 5.460.000. ¿Qué hago yo? Cojo los 5.460.000 y lo divido entre la VT del 2020, que aquí la encuentran aquí en la plantilla. ¿Cuánto es la VT del 2020? 35.607. Al 5.460.000 los convierto en VT, eso me da 153 VTs. ¿Qué hago? Yo tengo que coger entonces y coger esas 153 VTs y llevarla a la tabla de la retención, que es esta. Ahí se la muestro. Voy a reubicar esta tabla. Y aquí está. 153 VTs. Entonces, ¿qué hago? Lo ubico aquí. El primer intervalo va de 0 a 95 VTs. El segundo va de 95 a 150. Y el tercer intervalo va de 150 a 360. Como el ingreso gravable me dio 153 VTs, me ubico en el tercer intervalo. Ya que hay una formulita a la derecha, dice, mire, tome el ingreso gravable expresado en VTs, que te digo cuántos, 153 VTs. Dice, réstele 150 y a lo que quede lo multiplica por el 28% y le suma 10 VTs. Entonces, esta formulita que me está mostrando aquí, yo la voy a aplicar, se la voy a aplicar al ejercicio. Entonces, cojo aquí 153 VT que me dio el ingreso gravable, 153,340635,268, le resto 150, lo multiplico por el 28% y le sumo 10. Eso me da una retención expresada en VT de 10.935368. Ese es el valor de la retención que hay que aplicarle. Pero como la retención se expresa es en pesos, no en VTs, entonces, ¿qué hago yo aquí? Cojo esas 10 VT y las multiplico por el valor de la VT y los convierto en pesos. ¿Cuánto termino descontándole a esa persona? 389.000 pesos. Esa es la retención en la fuente que le quitaría a esa persona. Preguntas, muchachos, para terminar, que ya está que se nos vence el tiempo. ¿Preguntas? Bueno, mientras ustedes piensan en una pregunta, les comento algo. Este ejemplo de depuración que está aquí, ustedes se lo aplican al asalariado, pero este proceso también se le aplica a un independiente. Si yo les digo a ustedes, muchachos, que el ejercicio, los 10 millones no son salarios, sino que son honorarios, ¿cómo quedaría el ejercicio? El proceso quedaría lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar aquí? Lo que va a variar son los ingresos no constitutivos de renta. ¿Por qué? Porque ya la salud del independiente no me va a dar 400.000. Ya no me va a dar 400.000 pesos, sino que me va a dar ¿cuánto? Ustedes van a tomar los 10 millones de pesos, toman 10 millones de pesos, hagamos el cálculo aquí, 10 millones de pesos
10 millones de pesos por el 40%, me da un IBC de 4 millones por 12.5%, me da 500.000. Entonces, si fuese un independiente, ahí donde dice 400 en salud, no llevaría 400, sino 500. ¿Por qué? Porque el independiente paga una amiguita más en salud. Y por pensiones serían el IBC 4 millones por 16 en pensión, más 1% en fondo de solidaridad sería 17%, serían 680. Entonces llevaría donde dice salud 500 y donde dice pensión llevaría 680. ¿Qué va a suceder? Que me va a quedar aquí en subtotal o en renta líquida 8.820.000. Establezco el límite del 40%, ya el límite me va a dar un poquito inferior a 3.640.000. Le van a restar los mismos valores que están aquí y van a establecerle el mismo límite que están ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Van a establecer cuánto de ese honorario es gravable. Y el valor que le dé ahí lo convierte en AVT y le aplica la tabla. Muchachos, ese es el caso. Yo ahora, ¿qué voy a hacer con ustedes? Ustedes me van a formar grupos de trabajo. Y acuérdense que yo les coloqué aquí esta actividad que está aquí para calcular seguridad social. Pero esta misma actividad la vamos a utilizar para trabajar ejercicio de retención en la fuente. Entonces me van a hacer el favor y me van a calcular retención en la fuente por salario y por honorario. ¿Qué les voy a pedir el favor? Vean, muchachos, ustedes saben que ya tengo forma de identificar incluso los estudiantes que no están aquí ahora mismo en la charla porque no tienen internet, con ellos he hablado. Entonces le voy a pedir el favor a la joven que me está grabando el material para que se los haga llegar a ellos. Yo me voy a seguir comunicando con ellos. Entonces, así como me estoy comunicando con ellos, me voy a comunicar con ustedes. Me voy a comunicar con ustedes. Entonces, yo tengo los teléfonos de ustedes, yo los voy a llamar, yo los voy en blanco, con una hojita que le mandé en Word, ustedes me van a calcular también la retención en la fuente. Entonces, ustedes van a empezar a chacharear. Y las dudas que tengan, ustedes enseguida me estén pendientes, tomen estos ejercicios y estén pendientes. ¿Qué le van a aplicar? Métanle que tiene derecho a dependientes, que tiene derecho a salud prepagada y intereses de vivienda. Empiecenlo a hacer y me consultan, porque esto lo aprenden ustedes con consulta. Jóvenes, este tema es tan importante para ustedes que, mire, una empresa puede de ustedes como contadores. Por lo tanto, esto es un tema que ustedes tienen que aprenderlo. Entonces, aquí ya les dejo estas actividades prácticas diseñadas para que ustedes me hagan el favor, muchachos, y empiecen a trabajar los aspectos prácticos sobre ello. Yo sé que ustedes tienen clase, les voy a pedir el favor, ojalá que no tomen el de 8 millones, sino tomen el de 14 millones o el de 18, cualquiera, tómenlo aleatoriamente, divídanse, uno que coja 40 millones de salario, otro coge honorario y así sucesivamente. Cuando yo los llame, entonces ustedes, yo sé que aquí ustedes me entregaron una prueba en parejas, entonces voy a coger y voy a llamar a la parejita. Mire, ¿qué ejercicio están aplicando ustedes para ver cómo van y para brindarles asistencia? De la misma manera se la voy a brindar a los estudiantes que por circunstancias no tuvieron la oportunidad de participar acá por las dificultades de no tener internet o por estar en una zona rural donde el internet es muy malo. Entonces, muchachos, eso ha sido toda la sesión por el día de hoy. Les agradezco, por favor, con la plantilla que estamos viendo aquí, que me hagan el favor y me realicen trabajo.